hablemos del nearshoring, empezando por de qué se trata. Si usted no lo entiende, hoy vamos a aprender un poquito más de eso, pero sobre todo de por qué es tan importante para México y en especial para Tijuana. Y por supuesto, como es costumbre, lo haremos de la mano de un experto como lo es Luis Mace, integrante del Consejo Consultivo de Logistics World, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior y MESE, socio director de Lead Time. Tiene 32 años de experiencia en adquisiciones, logística y comercio exterior. Luis, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, David? Gusto en saludarte. Igualmente, muy bien, muchísimas gracias. ¿Podríamos partir del principio cuando hablamos de nearshoring? ¿Cómo lo podríamos entender los ciudadanos de a pie y por qué es tan importante? Sí, claro. El nearshoring es básicamente la reubicación o relocalización de centros de producción y distribución que estaban en países, digamos, lejanos, principalmente en Asia, que es donde se da principalmente este fenómeno, a países más cercanos de los centros de consumo. Evidentemente quienes más lo están realizando actualmente son los países industrializados como Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países europeos, Japón, de algún modo. Entonces la reubicación de las fábricas, de algunos centros de distribución que estaban en países, digamos, lejanos, a países más cercanos con los que se tiene ciertas ventajas competitivas. Ese es el nearshoring. Y es importante porque tanto para los países que son los dueños de las fábricas o de las empresas que están realizando esta reubicación, les permite tener ventajas en cuanto a tiempos, en cuanto a costos, en cuanto a disminución de riesgos. Es importante para ellos para optimizar sus cadenas de suministro, sus cadenas logísticas, y para los países que son destino de ese nearshoring, que antes se llamaba reshoring o reubicación, ahora es nearshoring, reubicación cercana, pues representa un potencial de inversión extranjera directa, creación de empleos, desarrollo industrial, desarrollo logístico. Entonces es un ganar-ganar tanto para los países que están realizando esa reubicación como para los países que serían destino de esa reubicación. ¿Cuáles son las oportunidades que tendríamos específicamente en México, Luis, para el nearshoring? Y por otra parte, ¿cuáles serían nuestros retos o debilidades para, pues, destacar y ser competitivos en esta materia? Bueno, México tiene una situación privilegiada, David. De hecho, tenemos 3.105 kilómetros de frontera desde Tijuana precisamente hasta Matamoros. Es una franja fronteriza bastante extensa con el principal socio comercial de México y con uno de los principales países productores y consumidores de bienes y servicios, que es Estados Unidos. De hecho, pues nosotros como México tenemos una larga trayectoria con respecto a este tipo de industria, que es la industria maquiladora. Tijuana es un foco tradicional de industria maquiladora, donde uno de los estados donde más se tiene este tipo de industrias es Tijuana, Mexicali. Si nos vamos más hacia el este, pues está Chihuahua, toda la parte de Chihuahua, algunas partes de Sonora, y más recientemente el norte de Coahuila, Tamaulipas, y lo último que hemos tenido en Nuevo León, ¿no? Con este mencionado anuncio de la inversión de Tesla en una planta productiva ahí. Ese es uno de los principales ventajas que tenemos. Otra ventaja que tenemos contra otros países es el TEMEC, el acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos, que nos da una marcada competitividad al permitir que los productos mexicanos que cumplan con la regla de origen del tratado ingresen sin el pago de impuestos de importación a Estados Unidos, lo cual los hace más competitivos. Otra ventaja que tenemos es la mano de obra. La mano de obra mexicana, tal vez porque estamos en México no nos damos cuenta, pero en el mundo es muy apreciada por la alta productividad, por la alta calidad, y además con la situación que tenemos, especialmente para Estados Unidos, a pesar de que tenemos en el TEMEC una condición mínima de salario, son más competitivos los salarios en México que en Estados Unidos o que en la propia China. Y finalmente, pues tenemos ciertos programas de fomento al comercio exterior, a la exportación en México, como el DROVAC, el PROCE y el IMEX, que permiten a las empresas optimizar sus costos directos e indirectos de producción y distribución, lo cual los hace más competitivos todavía. Estas son las ventajas. En cuanto a los retos, pues a pesar de que tenemos una infraestructura tanto industrial como logística buena, vamos a decirle así en términos simples, buena, yo creo que tenemos todavía espacio para mejorar, desarrollar más clústeres industriales, es decir, zonas o parques industriales más especializados, más modernos, enfrentar la digitalización de las cadenas de suministro, la automatización de las cadenas de suministro y diversificarlas un poco. El norte, precisamente por esta colindancia con Estados Unidos y los aspectos que ya mencioné, es tradicionalmente un foco de desarrollo. El segundo foco de desarrollo que ha estado en las últimas
no sé, 2, 3 décadas, ha sido el Bajío, ¿no? Donde están la mayor parte de las automotrices en estados como Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, algo de Jalisco, ahí tenemos los grandes armadoras automotrices y muchos, de hecho algunas personas le llaman el Silicon Valley mexicano, porque hay muchas empresas electrónicas y de telecomunicaciones y cómputo en Jalisco, pero todavía, y obviamente el centro del país con la Ciudad de México, el Estado de México, algo de Hidalgo, que a lo mejor con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles va a tener un impulso importante, pero todavía falta el sureste. Yo creo que ahí es la parte del desarrollo industrial que debemos de tener, ¿no? ¿Qué hacemos con el sureste? Presenta grandes retos muy complejos que están tratando de allanarse y de superarse, pero yo creo que eso es uno. El segundo es la infraestructura logística. Tenemos 4 grandes puertos marítimos, Altamira, Veracruz en el lado del Golfo, un poco también Tampico, que está tratando de desarrollarse. En el lado del Pacífico principalmente tenemos Lázaro Cárdenas y Manzanillo, Salina Cruz con el nuevo corredor transísmico que se ha mencionado en los últimos días, pero que ya tiene varios años desarrollándose, busca también ser un puerto importante, Salina Cruz junto con Coatzacoalcos, para crear ese corredor transísmico que de algún modo le haga competencia al canal de Panamá. Tenemos el nuevo ferrocarril que le llaman el corredor TEMEC, que va a correr de Mazatlán hasta Canadá, no sé exactamente por dónde va a salir, si por Piedras Negras o por algún punto de Chihuahua o por Nuevo Laredo, pero se va a permitir facilitar todavía más la infraestructura logística hacia Estados Unidos y Canadá. Ese es un reto en la infraestructura. El segundo, pues las energías limpias, ¿no? Eso hemos escuchado que lo que sucede, muchas empresas ya están buscando desarrollar su huella logística, su huella ecológica, le llaman el footprint, la huella de carbono. Entonces le están apuntando a tener empresas sin chimeneas, no empresas con energías limpias, energías renovables, y ahí es donde yo creo que tenemos un amplio margen de desarrollo. Y el otro, pues, es la seguridad, ¿no? Tanto la seguridad jurídica y de Estado de Derecho, que no esté tan inestable o tan con incierta la situación de la legislación que permitiría a las empresas extranjeras posicionarse en México, invertir directamente en México, y la seguridad pública. Yo creo que eso es uno de los grandes pendientes, la seguridad en carreteras, la seguridad en aduanas, la seguridad en general, para permitir que las empresas no tengan un alto riesgo de pérdida, ya sea por robo o por daño de sus mercancías. Yo creo que esos serían los pendientes que tenemos que resolver. Estabilidad y confianza, podríamos también resumirlo de esa manera, todo eso que nos acabas bien de explicar, Luis. ¿Qué hay del tema del déficit de empleados? Porque no sé si esto pudiera estar en la fórmula cuando acá en esta zona escuchamos constantemente que, por ejemplo, el sector industrial tiene un problema constante para reclutamiento de personal y actualmente hay una alta rotación que además tiene un costo, ¿no, Luis? Sí, de hecho te comentaba que uno de los puntos principales que tenemos en México es la competitividad de nuestra mano de obra. Sin embargo, pues hay retos interesantes. Acabamos de ver un decreto que acaba de disminuir las horas laborales de 48 a 40 horas. En enero se incrementó el salario mínimo. Evidentemente esto impacta en costos, tiempos y productividad de las empresas. Pero bueno, de algún modo tendremos que ver la manera o las fórmulas para aprovechar estas situaciones, en lugar de convertirlas en amenazas, de verlas como amenazas, convertirlas en oportunidades, y eso va a hacer que las empresas sean más eficientes. Ante eso, pues las empresas lo que pueden hacer es automatizarse, ¿no? Obviamente es un tema complejo porque la automatización y la digitalización de ciertos procesos productivos conlleva la disminución de necesidad de mano de obra, y consecuentemente eso puede provocar un cierto nivel de desempleo, que si lo juntamos con el reto que tienen las empresas con el incremento del salario mínimo, la disminución de horas de trabajo, pues para las empresas tendrían que optimizar sus costos, pero para la población en general pues también representaría un reto de trabajo, ¿no? Entonces es un tema complejo que yo creo que tanto los niveles gubernamentales, los niveles empresariales tendrían que reunirse para ver cómo se puede resolver. Es una situación interesante porque al final de cuentas es un elemento fundamental para que las empresas extranjeras consideren invertir o no en México en establecer una planta productiva. Recuerden que el nearshoring es una ventana que está abierta, pero no es muy grande y no es para siempre. Es una ventana ciertamente estrecha y temporal. Y si no lo aprovechamos como país en este momento, vamos a perder grandes oportunidades de inversión que permearían en un desarrollo industrial nacional. Entonces yo creo que es un tema, este tema de la fuerza de trabajo, que se tiene que resolver de la mejor manera,
tanto para los trabajadores principalmente, como para las empresas, como para el sector gubernamental. Y finalmente, pues bueno, a riesgo de sonar un poquito redundante, porque creo que ya lo explicaste muy bien, cerrar con por qué se habla tanto de que Tijuana es clave, que Tijuana tiene un lugar privilegiado justamente para todo esto del nearshoring, Luis. Bueno, por dos cosas. Tijuana siempre ha sido un foco fundamental de maquiladoras. Yo recuerdo que hace muchos años estaba la Sony, ahí una fábrica japonesa de televisiones y equipos, y estaba ahí una planta muy grande que se llevaron a China. Y me tocó, yo en las empresas donde he trabajado siempre hemos tenido cruces de frontera, porque en una empresa electrónica donde yo trabajaba, por Tijuana para llegar a San Diego o para llegar al Silicon Valley de allá, San José, California. Entonces era un cruce como natural y muchas maquiladoras están puestas ahí. Ya existe la infraestructura, existe ese paso natural. Ya hemos dicho que de las principales industrias que están buscando el nearshoring en México es la automotriz, la electrónica, la de electrodomésticos, la farmacéutica y algunas otras también industriales de equipos manufacturados para automóviles, autopartes. Entonces, Tijuana es un destino casi natural, pudiéramos decir, para el nearshoring, porque ya tienen la infraestructura, tienen los procesos, tienen las garitas, está Saimesa, está San Isidro, tienen agentes aduanales, del otro lado pues, tienen San Diego, tienen varios highways o carreteras, o sea, realmente tiene muchas condiciones para que naturalmente capten la mayor parte del nearshoring junto con otros estados como Chihuahua, Nuevo León y Coahuila. Pero Tijuana es una de las ciudades con más tradición maquiladora y de inversión extranjera directa. Sí, de industria en general. Y bueno, además viene, por cierto, ya la Garita Otay 2, que también va a ser muy importante, sin duda, para todos estos temas. Luis, te agradezco enormemente. ¿Algo para cerrar? ¿Algún mensaje final a manera de conclusión? Pues realmente que no le tengamos miedo al nearshoring. Realmente mucha gente dice, es que no estamos preparados, es que qué va a pasar, es que nos van a desplazar. Yo creo que no. Si los empresarios mexicanos se abocan a desarrollar tecnologías de vanguardia, adoptan la industria y la logística 4.0, que es la digitalización de las cadenas de suministro, y desarrollan relaciones estratégicas con empresas que vengan a invertir en México, se pueden convertir en exportadores indirectos, incrementar su margen, su alcance de mercado e incrementar su productividad. Yo creo que es una oportunidad en la que nos debemos de subir y con base en eso darle para adelante. Y aquí nada más estamos en Expo, en la Expo desde Logistics, ¿no? Aquí le agradezco la oportunidad. Y bueno, que estén atentos a nuestras redes porque ahí se habla muchísimo del nearshoring y de todas las oportunidades y estrategias que podemos captar para él. ¿Cómo los encuentran en redes? ¿Perdón? ¿Cómo los encuentran en las redes? Es de Logistics World. Ahí te podemos pasar si quieres a la producción los datos para que lo compartas con tu auditorio, pero ahí tenemos seminarios, webinars, una cantidad de información importante sobre este y otros temas logísticos, la digitalización de la cadena de suministro, los nuevos procesos logísticos, qué pasa con la última milla, comercio exterior, etcétera. Entonces te pasamos los datos de nuestras redes para que las indiquen ahí con tu auditorio. Perfecto. Luis, gracias. Un abrazo. Buenos días. Igualmente, hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Es Luis Mace, experto, hablándonos acerca de cómo Tijuana tiene este gran potencial ante el nearshoring. Tijuana, de hecho, es considerado centro clave y privilegiado para esto, para el denominado nearshoring, que hoy aprendimos un poco más acerca de ello.